Este mes, en julio, se dio un ciberataque que es el más grande al sistema financiero de Brasil. Esto ocurrió el 2 de julio. Vamos a tratar este tema. Nos deja algunas enseñanzas. Está catalogado como el mayor ciberataque de la historia del sistema financiero. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y qué podemos hacer para cuidarnos mejor? Bueno, a ver, primero que nada, esto fue el 2 de julio de este año, o sea, este mes, ¿no? Fue un ciberataque de 2 horas y media, y para muchos esto ha sido fue el golpe más fuerte de todos los ciberataques que ha tenido el sistema financiero de Brasil, que por cierto es el sistema financiero más grande de, vamos a decir, digamos, de Sudamérica sin duda, ¿no? Y por ahí, pues con Estados Unidos y con México y Canadá entra dentro de los grandes sistemas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa se afectó? ¿No? O sea, ¿de dónde se robaron el dinero? Eh, lo que nosotros hemos visto hasta el momento en la historia de los ciberataques es ciberataques a entidades financieras. eh, Hace muchos años hicimos un caso, desarrollamos un caso de el ciberataque al Banco de Chile. Eso fue, si la memoria no me falla, 2018, probablemente 2017, 2018, no recuerdo bien. Entonces, ¿qué es el ciberataque a entidades? ¿No? Generalmente los hackers, pues por lo menos los casos más sonados, han sido entidades grandes, porque obviamente en entidades grandes se manejan volúmenes mayores y es más probable que en las entidades grandes puedan, digamos, como tienen umbrales mayores también, entonces puedan pasar algunos filtros o vulnerar algunos controles. Bueno, el otro tipo de ciberataque que hemos tenido, ¿no?, en algunos casos es a los bancos centrales. ¿Ok? Entonces, los bancos centrales, primero, por sus características de entidades estatales, suelen no ser tan rápidas, tienen que hacer contrataciones con licitación y entonces eso las hace, digamos, menos ágiles para poder defenderse en su propia infraestructura, sobre todo la tecnológica, ¿no? Y además manejan el dinero de todo el mundo, porque los bancos manejan el dinero nuestro y entonces ellos son el banco de los bancos, ¿no? Bueno, entonces los bancos centrales es otro punto de ataque importante y deberíamos ponerle mucho ojo a esto y sobre todo a este caso. Aquí se afectó un sistema de pago digitales, ¿no? Esos pagos rápidos, que se llama el sistema PIX. El sistema PIX ya había sido considerado como uno de los más exitosos en la región por el grado de penetración que en poco tiempo ha permitido un mayor uso digamos, de la moneda digital en Brasil. Y además porque en el caso del sistema brasileño, la iniciativa vino del Banco Central. Vamos a explicar esto, ¿no? O sea, esto es, bueno, el ataque fue al Banco Central, ¿no? Y al Banco Central específicamente a un sistema de pago rápido, ¿ok? ¿Qué cosa es el sistema PIX? En algunos países, los sistemas de pagos digitales o algunos bancos digitales, para llamarlo de alguna forma, ¿no? O monederos digitales, llámale como quieras, eh, pues lo han desarrollado los bancos más grandes, ¿no? En Panamá, por ejemplo, existe el famoso Yapi, ¿no?, que es un sistema en donde nosotros podemos pagar desde nuestro teléfono hacia otro teléfono, ¿no? Sin tener la cuenta bancaria de la persona, simplemente lo podemos hacer con su teléfono. Eh, Me ha pasado a mí que yo iba al supermercado y no he tenido efectivo para dejarle la propina al muchacho que me lleva, que me ayuda con las cosas, con las compras, a llevar las compras al auto, ¿no?
y que las pone en el maletero, que las acomoda, o sea, entonces yo, qué vergüenza. Y yo le iba a decir, ¿y tú aceptas Yapi? Sí, ¿no? Ah, bueno, aquí te paso el Yapi, un Balboa que es $1, ¿no? Bueno, perfecto, ingresa aquí tu número, él ingresa su número y le paso un Balboa en un segundo, ¿no? Entonces, y él mismo me dice, uy, ya me llegó. Ah, perfecto, gracias. Entonces, es un sistema que funciona muy bien. Hay otros sistemas también, seguramente, en Perú, pero ojo, aquí lo interesante es que en Panamá lo desarrolló el Banco General, que es, digamos, el banco más grande. En Perú existe el sistema YAPE, que también lo desarrolló el banco más grande, que es el Banco de Crédito, desarrolló el YAPE, que es muy parecido. En Colombia, donde estoy ahora, Colombia, existe el NECI, que lo desarrolló Bancolombia, que es el banco más grande. Entonces, normalmente cuando tú ves, los bancos más grandes son los que desarrollan estos sistemas de pagos digitales. Pero en Brasil se hizo a través del Banco Central y se hizo obligatorio, sí o sí. Entonces eso ayudó muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es un solo banco, sino son muchos bancos y entonces y es obligatorio, excepto en el caso de personas jurídicas o bancos con cierto perfil específico o entidades financieras con cierto perfil específico, pues lo tienen como voluntario, ¿no? Pero prácticamente para los bancos múltiples es obligatorio, o sea, casi todos los bancos. Entonces, esto se convirtió en un caso de estudio en el, digamos, eh, en los estudios y en la academia. Y para efectos de análisis, el sistema PIX de Brasil se convirtió en un caso de estudio de desarrollo de la bancarización, ¿no? Básicamente la bancarización digital. Bueno, entonces, eh, este sistema está administrado por el Banco Central, se alimenta de los bancos grandes tienen su propia interfaz, pero los bancos pequeños y las fintech tienen una interfaz que está, digamos, administrada y operada por un tercero, por un proveedor. ¿Ok? Y entonces entre todos estos bancos pequeños le pagan a ese proveedor para que sea la interfaz entre, o el intermediario, ¿no? Operativo, tecnológico, entre los bancos pequeños y el Banco Central. Bien, entonces la ventaja que tiene este sistema, bueno, ahí se los he puesto, es instantáneo, es 365/24/7, a diferencia de las transferencias convencionales de banco a banco, que no siempre son en el momento, muchas veces te dicen estará el día de hoy en la tarde disponible o en algunos feriados no funciona, en fin. Gratuito es gratuito para personas físicas, ¿no? Eso es interesante. Para personas naturales es gratuito. Para personas jurídicas sí hay unos costes asociados, ¿no? Está supervisado por el Banco Central de Brasil. Entonces eso obviamente le da un buen peso de confianza. Es muy fácil de usar, ¿no? Hay una autenticación multifactor. Tú puedes mandar a un número telefónico, a un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu correo? Este es tu correo, perfecto, ya. Entonces, eh, o también a un QR, ¿no? Te ponen el QR, no sabes cuál es el número de teléfono, ni sabes cuál es el correo, o con el QR, ¿no? Ingrese el pago a realizar, el token, pum, listo, se fue. Entonces, para pagos rápidos bastante bueno, ¿no? Y es muy fácil de instalar en cualquier teléfono. Hoy en día la mayor parte de personas usan teléfonos, sobre todo los pequeños empresarios, comerciantes, emprendedores, ¿no? Usan un teléfono digital, un smartphone, entonces es muy fácil, una laptop, una tablet, como las herramientas que seguramente ustedes conocen. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que en este sistema, ¿no? Todos los bancos, ¿no? Que tienen más de 500.000 cuentas activas tienen que ser parte del sistema PIX.
¿no? Que en Brasil, por ser un banco grande, o sea, obviamente la mayoría está ahí, ¿no? No es negocio con menos de 500.000 cuentas, salvo que sean unos bancos de nicho muy particulares. Las cooperativas, ¿no? Las cajas económicas, las fintechs, por ejemplo. Y eso es de manera obligatoria y es voluntario para instituciones pequeñas, nuevas fintechs, ¿no? Eh, y algunas otras empresas de servicio financiero, ¿no? Servicios, empresas que dan servicio de adquirencia, ¿no? Billeteras digitales, en fin. Entonces, este es un grafiquito tomado de la revista The Economist, que le hizo un reportaje, porque realmente, como les decía, es un caso de estudio, ¿no? La evolución y las características del sistema PIX han dado la vuelta al mundo para los académicos, para los estudiosos, para los analistas. Entonces, aquí podemos ver nosotros cómo cambia la composición del 100% de transacciones, ¿no? En los últimos 5 años, o desde la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia, hoy en día casi el 50% de todas las transacciones, ¿no? Se hace digamos, de las transacciones que no son en efectivo, porque aquí se excluye el efectivo, casi el 50% son a través del sistema PIX. Casi el 50%. Es impresionante, ¿no? Entonces, y tiene menos de 5 años. Entonces se ha empezado a desplazar, le ha robado a todo un poquito, sobre todo a lo que son transacciones del cajero automático, le robó a todos, ¿no? Le robó también otro pedacito importante a las tarjetas de débito y algo a las tarjetas de crédito, ¿no? Pero ha ido creciendo considerablemente. Entonces, y sobre todo a lo que son las transacciones, eso de que te voy a mandar una transferencia, dame tu número de cuenta, a eso le ha robado el mayor pedazo. Bueno, entonces por la facilidad, ¿ok? Bien. Em, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 2 de julio? Bueno, hubo una intrusión, ¿no? Entonces, primero que nada, hay que entender que todos estos bancos, obviamente, que son los que están por aquí, que estoy graficando, estos bancos que son los bancos menores, ¿no? Y las fintechs, a través de una plataforma de interfase, se comunica con el Banco Central y puede administrar su dinero en el Banco Central, ¿cierto? Entonces, así como nosotros tenemos un banco y administramos las cuentas de ese banco, e ingresamos a la banca en línea, al Internet Banking de ese banco, y ahí tenemos nuestras cuentas, ¿no? Entonces, más o menos parecido, estos bancos tienen en el Banco Central, pero esa interfaz es administrada por un tercero, ¿ok? Ese tercero se llama CIM Software. Entonces, digamos, ese proveedor fue esa empresa tecnológica, ¿no? Que está autorizada por el Banco Central, que está debidamente, digamos, conformada, fue hackeada. ¿Ok? Entonces, y aquí creo que tenemos nuestra primera lección importante, y es que el defraudador va a analizar toda la cadena de suministro operativa, ¿no? ¿Quién provee a quién? Toda la cadena de suministro la va a analizar y luego va a escoger su batalla. Es decir, el defraudador va a decir, bueno, va a escoger por dónde ataco, ¿no? Y normalmente el defraudador va a escoger el blanco más fácil, es decir, si eso es una cadena, él va a escoger el eslabón más débil. Que en este caso, ¿no? En este caso, ustedes saben, los bancos, por muy pequeños que sean, tienen buenos controles de ciberseguridad, es el dolor de cabeza de la mayor parte de entidades financieras. Y por otro lado, el Banco Central, imagínate, el Banco Central tiene controles fuertísimos. Entonces, ¿dónde estaba el eslabón más débil? En la empresa de software. Vamos a atacar a la empresa de software. Ahora, la empresa de software también tiene una pequeña cadena de suministro. Entonces hay que ver en esa pequeña cadena por dónde se ataca. Se puede atacar por la tecnología, por los procesos o por las personas. ¿Y cuál es normalmente el eslabón más débil en esa pequeña cadena de suministro del proveedor? Las personas. ¿Ok? Entonces, pudieron acceder
a través de unas credenciales obtenidas ilícitamente a la empresa CIM Software y a través de CIM Software accedieron a todas las cuentas del Banco Central, ¿no? De estos bancos menores y las fintechs. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, todavía el Banco Central no ha dado cifras oficiales, pero el Banco Central lo que ha dicho, ¿no? O sea, ha reconocido que realmente sí hubo un ciberataque, pero todavía no se ha hablado de la cuantía exacta. Se habla en los pasillos de 148 millones de dólares, ¿no? Más o menos. Entonces, em, hay estimaciones de analistas que dicen que esto sería mucho más, porque solamente uno de los bancos, que es el BMP, una entidad, perdió 100 millones de dólares. Entonces es difícil pensar que seis entidades que fueron robadas cibernéticamente eh, mm, sean 150 millones. Probablemente ha sido mucho más. ¿Ok? Bueno, entonces esto es lo que ha salido en las publicaciones, que estaríamos hablando de 148 millones, pero no hay cifras oficiales todavía. Recordemos que esta es una investigación en curso y recordemos que esto ha sido hace algunos días. O sea, esto ha sido el 2 de julio, ¿no? Ya no tiene ni un mes. Bueno, entonces, eh, esta modalidad de ataque se conoce como el ataque a la cadena de suministro, ¿no? Así se conoce. Entonces, como les decía, el defraudador analiza toda la cadena de suministro operativa y escoge por dónde va a atacar. Identifica al eslabón más débil, ¿no? Aquí en este gráfico eh, jocoso, identifica que aquí está el eslabón más débil y dice, por ahí voy a atacar, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, no ataca directamente el objetivo, porque fíjate que el objetivo es el Banco Central. Entonces, no se va a atacar al objetivo, porque obviamente el Banco Central tiene mejores controles. Entonces dice, ¿por qué voy a tratar de entrar por la puerta más difícil? Vamos a tratar de entrar por la puerta más fácil, que al final nos debe llevar al mismo objetivo, ¿no? Esa es la lógica que usan. Entonces escogieron al proveedor y obtuvieron credenciales legítimas para acceder al sistema y realizar transacciones fraudulentas, es decir, transferirse dinero a unas cuentas que después se convirtieron en criptomonedas. ¿Por qué criptomonedas? Bueno, básicamente para evitar lo que se llama la trazabilidad, ¿no? Porque esto va a una investigación grande, es probablemente una investigación internacional, la policía internacional probablemente va a intervenir aquí, entonces ellos para borrar y cortar la trazabilidad, convirtieron el dinero en criptomonedas. Eso es lo que se sabe, o sea, eso es lo que se dice en los comentarios de los analistas, informaciones previas, ¿no? O sea, esto no hay un informe de análisis forense oficial, pero esto es lo que se presume con razonable nivel de probabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, los defraudadores atacaron, miren esta figura del ataque, ¿no? Porque ellos atacan, primero que nada, por acá, atacan a la empresa de software. Entonces logran penetrar este sistema, una vez que están aquí, siguen la cadena de suministros digitales y llegan a las cuentas del Banco Central. ¿Y qué pasa? Estos bancos que ustedes ven ahí, que son los bancos menores y las fintech, esos bancos tienen cuentas. Cuando ellos logran entrar al Banco Central de Brasil, a las cuentas que administra el Banco Central de Brasil, ¿no? Resulta que
este banco administra, como es el banco de bancos, administra las cuentas bancarias de los bancos menores. Y eso es como si nosotros entrásemos a nuestra banca en línea y vamos a ver nuestras cuentas que tenemos en el banco. Probablemente vamos a tener cuenta de ahorro, cuenta corriente, tarjeta de crédito, eso es lo que probablemente vamos a tener. Entonces, ellos entran a estas cuentas, ¿no? Y recogen fondos que había en esas cuentas, que normalmente estos bancos tienen que tener una reserva para respaldar las transacciones y para que el Banco Central haga las compensaciones respectivas. Entonces, toman esos fondos, logran acceder a los fondos que están administrados por el Banco Central y los convierten en criptomonedas. Ya está. Y así fue ese fraude. La pregunta del millón que ustedes tienen, que yo tenía y que ahora vamos a resolver es, ¿cómo hicieron estos señores, ¿no? ¿Cómo hicieron para acceder a esta empresa de software? ¿Cómo pudieron acceder a la empresa de software? O sea, ¿qué estrategia utilizaron? ¿No? Porque indudablemente es una empresa de tecnología. O sea, tampoco es que sea muy fácil. O sea, cuando nosotros decimos es el eslabón más débil, no estamos diciendo que sea fácil, que sea, como dicen criollamente, pan comido. No es tan sencillo. Pero entonces, ¿cómo hicieron? Ahí viene la parte central del análisis que estamos haciendo. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a seguir por aquí. Ya. ¿Cómo obtuvieron las credenciales? ¿No? Bueno, resulta que después se enteraron estos señores, digamos, la policía se enteró, porque obviamente si obtienen credenciales legítimas, la primera pregunta es quién tenía esas credenciales legítimas. Y así identificaron a una persona que había vendido las credenciales legítimas a los defraudadores. Se trata de un empleado de la empresa de tecnología CIM que, de una persona de 48 años que había vendido sus credenciales, según las noticias, esto es lo que se dice. Y miren aquí lo interesante, curioso, extraño y que llama mucho la atención es que vendió esas credenciales por $922 para entregar la contraseña. O sea, la credencial la vendió en $922. Y además les cobró $1.844 al tipo de cambio, o sea, le cobró en reales, ¿no? El equivalente a $1.844 por explicar cómo se entra en el sistema. O sea que encima les vendió con capacitación, digamos, ¿no? Esta es la credencial y yo te enseño cómo tú puedes entrar y hacer todo. Entonces, claro, llama la atención que una persona tenga con esas credenciales tanto control, no era un empleado de alto rango. Y sobre todo lo que llama la atención es la cuantía. Digo, estamos suponiendo que esto es así, porque esto es lo que ha trascendido en los medios, ¿no? Él ya ha hecho declaraciones iniciales donde habría reconocido, y pareciera que esto viene de esas confesiones, porque esto es lo que ha trascendido en las noticias, ¿no? 5.000 reales por la contraseña, 10.000 reales por explicarte cómo usarla. 15.000 reales. ¿Cuánto es eso? Menos de $3.000. ¿No? Bueno, entonces las investigaciones, ya la persona fue arrestada, ¿no? En las investigaciones, él les contaba que a él lo abordaron a la salida de un bar. Entonces él salía del bar, ¿no? ¿Quién sabe en qué estado saldría, cómo saldría, a qué hora saldría? Y lo aborda un intermediario. Y le dice, oye, ¿tú no quieres ganarte un dinerito? Bueno, esa es una suposición mía, ¿no? De lo que fue haber sido él, ¿no? Porque él lo que dice es que le propuso una ganancia elevada y rápida, ¿no? O sea, que me imagino que tiene que decir, mira, ¿no te quieres ganar un dinerito, que no sé qué, que esto o lo otro, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? No, mira, que te van a escribir y tú respondes y ya. O sea, me imagino que fue algo así. Entonces,
Él tenía un teléfono, me imagino que a él le dieron el teléfono, porque esto yo lo he visto en las películas, ¿no? O sea, cuando alguien va a hacer uno de estos tratos, le da un teléfono y dice, ahí te van a escribir, ¿no? Y después le dan las instrucciones que cambie de número cada cierto tiempo. Entonces él decía que, o él dijo que cada 15 días cambiaba de número telefónico para que no lo rastree. Porque obviamente estos criminales siempre están en el radar y si capturan a uno de ellos le hacen trazabilidad de sus comunicaciones. Entonces por eso es que eh, suelen cambiar de número cada 15 días o cada cierto tiempo. Él dijo, esta es otra cosa también interesante, anecdótica, él dijo que no conocía personalmente a los delincuentes, con los que solo se comunicaba por el celular, ¿no? No sé si WhatsApp o Telegram o cualquier, o SMS, no sé, pero solo por el celular se comunicaba, ¿no? Bueno, entonces, aquí en el lado derecho tienen una reseña del perfil de esta persona que está en internet públicamente. Y ahí pueden ver el cargo, ¿no? Que es desarrollador backend junior. O sea, no es una persona de alto rango, pero sin embargo manejaba unas credenciales que permitieron a los defraudadores robarse una gran cantidad de dinero, una millonada de dólares, ¿no? Pocas veces vamos a ver esa cantidad de robo en entidades bancarias, 148 millones, suponiendo que ese sea el monto, que probablemente es mayor, pero suponiendo que ese sea el monto, o sea, yo no recuerdo que haya habido otros robos importantes. En el caso del Banco de Chile, que fue el año 2017, si la memoria no me falla, fueron 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, por eso este caso ha sido catalogado como el más grande de la historia del sistema financiero brasileño. Ahora, ¿quiénes habrían sido los ciberatacantes? Bueno, aquí hay dos grupos. El primero es el más probable, es el grupo Lazarus, ¿ok? El grupo Lazarus, que también se le conoce como APT-38 y que es un grupo vinculado a Corea del Norte. Este grupo es famoso porque hace muchos años ellos, no sé si recuerdan del virus WannaCry. Bueno, ellos fueron los atacantes del virus WannaCry, ¿no? Este grupo de hacker delincuentes, se ha especializado en atacar bancos centrales, sistemas financieros, ¿no? Desarrollo de virus, o sea, se ha especializado en malware, ¿no? Es un grupo especializado en ciberataques al sistema financiero. Entonces, por las características, de hecho, ellos atacaron el Banco Central de Pakistán, si la memoria no falla, pero ya han atacado varios bancos centrales. Entonces, les gusta atacar bancos centrales a ellos. Entonces, son los que se podría pensar tienen alta probabilidad de ser los autores. Aunque hay otro grupo, este grupo Lazarus está vinculado a Corea del Norte, que como saben es, digamos, eh, es un centro de desarrollo de ciberatacantes, Corea del Norte, muy reconocido por eso, ¿no? Y el otro posible ciberatacante es el APT-28, ¿no? Vinculado a Rusia. Aunque podría ser, el APT-28 está más enfocado, ellos son ciberatacantes más de espionaje, ¿no? De obtención de información y eso, pero también podría ser, uno de ellos, ¿no? Podría ser.
Obviamente, cuando tú ves las características del caso, esto ha sido algo que lo han pensado mucho, que lo han analizado, ¿no? O sea, hay una estrategia detrás, bien planificada, por eso se piensa que esto viene de grupos que ya, digamos, tienen algo de experiencia, ¿no? En la conversión en criptomonedas, o sea, han analizado algunas de las tácticas usadas y que ya han sido empleadas en otros casos. Y miren, o sea, es que muchas de las cosas ya están inventadas, o sea, simplemente se repiten, se cambian de formato, se invierten los papeles, se cambia de técnica, pero muchas de las cosas están prácticamente inventadas. Bueno, eh, luego también me parece importante eh, hacer como un recuento, ¿no? De las técnicas que suelen usar los ciberatacantes. ¿Qué cosa es lo que ellos buscan? Lo que ellos buscan es la obtención de los accesos, que ahí lo ven en el lado izquierdo. La obtención, eso es lo que ellos buscan. Quiero los accesos. Lo demás ya es, agarro de aquí, me lo llevo, lo paso a criptomonedas, lo paso, en el caso del Banco de Chile fue que se lo pasaron a unas cuentas de Hong Kong. O sea, ya ellos tienen su forma de esconder el dinero, ¿no? Que ya les ha funcionado en muchos casos. O les han funcionado a colegas y ya saben cómo hacerlo y han aprendido. Bueno. Pero ellos lo que quieren es obtener los accesos. Por ahí les he puesto cuatro, ¿no? técnicas importantes para el ciberataque. Primero es el phishing, ¿no? Entonces, cuando hablamos de phishing, esto se ha extendido, ahora ya también es phishing, que es por voz, ¿no? O smishing, que es por SMS. Y lo que buscan es hacerle creer al receptor del mensaje que el remitente es una entidad financiera o es una autoridad y realmente no lo es porque hay una suplantación de identidad, que muchas veces es una suplantación corporativa. ¿Ok? Entonces ellos se encargan de suplantar la identidad para hacer creer al destinatario que el remitente es una persona que en realidad no es. ¿Ok? Es el phishing. Existe el otro que es el malware, ¿no? Que es el engaño para que alguien haga un clic y le dé, digamos, la posibilidad de ingresar a un virus. ¿Ok? Y hay virus que no son detectables. Hay virus que se llaman virus día cero, o sea, que son tan nuevos que no los detectan porque vamos a decir que el antivirus, ¿no? no se da cuenta que entró un virus. Porque como es nuevo, no hay digamos, no se ha desarrollado el mecanismo de defensa frente a ese virus, ¿no? Bueno, entonces está el malware. Esos son muy clásicos y en el sistema financiero están, yo diría que normalmente bien manejados, porque hay mucha concientización y hay mucho cuidado. Entonces, pero hay que decirlo, ¿no? Esas son técnicas de los ciberatacantes. La tercera es la del soborno, que es este caso. Este caso es un caso de soborno. O sea, no necesitaron usar un phishing, un malware, siguieron una persona, le pagaron menos de $3.000 y obtuvieron los accesos. Y ese es uno de los mensajes que nosotros debemos de captar y llevarnos para las lecciones aprendidas. Porque ocurrió en esta empresa de software, pero puede ocurrir en cualquier entidad, ya sea una entidad financiera o ya sea en en un proveedor, como hemos visto, que tiene los accesos, en un tercero que tiene los accesos, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen los accesos? Analizar qué personas tienen los accesos y sobre todo si esos accesos son completos, porque en este caso era un acceso completo. Tú dirás, pero ¿cómo se les ocurre darle un acceso completo a una persona? Bueno, hay un refrán que dice, después de la guerra todos somos generales, pero en el momento no pareciera que ese riesgo no se había identificado. Y además, aun cuando se identifique, siempre, digamos, lo que quieren los atacantes es entrar y si después encuentran una dificultad, sacan la piedra del camino y siguen adelante. O sea, ellos
saben muy bien, planifican muy bien y saben a dónde van, ¿no? Y con qué se van a encontrar. Entonces está digamos, la técnica del soborno que usan los atacantes. Y está la cuarta, que es la extorsión, que es el hermano del soborno. O sea, la extorsión significa, si tú no haces esto, yo te castigo de esta manera. Esa es la extorsión, ¿no? A diferencia del soborno, que es de la misma familia de la corrupción, el soborno es, te pago esto para que hagas esto. En cambio, la extorsión lleva una amenaza. Si tú no haces esto, entonces yo te penalizo de esta manera, ¿no? Y esto no está, o sea, como les decía, hay muchas cosas que ya están inventadas. O sea, la extorsión en la banca ha existido muchas veces. O sea, deben conocer al menos algún caso de los gerentes de sucursales que han sido amenazados con el daño físico o incluso criminal eh, hacia sus familiares si no abren la bóveda, ¿no? Llegan los criminales, si no abres la bóveda, tu familia que está aquí va a morir. O sea, eso es una extorsión, ¿ok? Y eso ha existido por muchos años pues lamentablemente todavía podría seguir existiendo, ¿no? Entonces, eso no se ha visto en este caso, pero hay que decirlo, porque en este caso es un empleado que vendió la información por $3.000 o menos de $3.000. Pero ¿qué pasa si era víctima de una extorsión? Imagínate que no era un corrupto que vendía la información ni por 3.000, ni por 30.000, ni por 300.000, ni por 3 millones. No la vendía. Pero ¿qué pasa en una situación de extorsión? ¿Se han puesto a pensar qué pasa si le dicen, mira, matamos a toda tu familia si tú no nos das estos accesos? Eso ya ocurrió en la banca. Y señores, estamos frente a criminales, o sea, no son ningún santito, no tienen ningún escrúpulo. Entonces, eso hace necesario que primero que nosotros mapeemos estas fuentes de riesgo y luego pensemos en mitigantes, ¿no? O sea, los dos primeros, el phishing y el malware, yo te diría que ya están más o menos bien trabajadas. Es muy importante la capacitación, ¿ok? La capacitación. Eso se hace y ya hay un alto grado de concientización en general, ¿no? Puede que haya todavía algunas oportunidades, pero en general hay un alto grado de concientización. La gente sabe que ya no puede dar un clic, la gente sabe que si le llega un correo medio raro, que si hay una anomalía en la redacción, algo, mejor verifica, ¿no? Ya eso está más o menos bien trabajado. Y hay controles tecnológicos también que se pueden poner para este tipo de técnicas de ataque. Por ejemplo, se puede, hay entidades que cuando yo mando un link me bloquean, ¿no? El correo electrónico, ¿no? Te invito al Bancaforo y mando el link y entonces me bloquean, ¿no? ¿Por qué? Porque es un control tecnológico, ¿no? Eh, y, y es complementario a la capacitación y a la concientización. Lo mismo para el phishing también hay controles tecnológicos, ¿no? Que te dicen esto, o sea, logran identificar, ¿no? A través de la inteligencia artificial que si te dicen banco de la pirámide y el mismo sistema te dice esto, por si acaso esto no es del banco de la pirámide, ¿no? Es un control tecnológico, básicamente. Entonces, eh, y luego, con respecto al soborno y la extorsión, como les decía, ya muchas cosas están inventadas, ¿no? En la época antigua, que es la época antes de la pandemia, ¿no? En esa época donde habían robos con armas, que todavía siguen habiendo, pero de esa época existen los controles que son los controles compartidos, ¿no? Le dicen, abre la bóveda y la persona dice, bueno, no tengo el control de la bóveda, tiene que ser un control compartido con otra persona, ¿no? Llámala, hazle no sé qué, ¿no? O sea, entonces, esos son controles compartidos. eh, También hay accesos limitados, ¿no? Restricciones a los accesos. En el mismo ejemplo de la bóveda, por ejemplo, hace algún tiempo se inventaron.
¿no? El retardo en la apertura de la bóveda. O sea, digamos, la persona puede tener el control, perdón, el acceso, pero el control te dice que la bóveda se va a abrir recién después de 10 minutos, ¿no? Y en 10 minutos ya llegó la policía. Entonces, son, digamos, limitaciones para los accesos que de alguna manera dificultan, porque ninguno de estos te va a garantizar que no haya robo, que no haya fraude, pero te ayudan, ¿no? El acceso, digamos, o la limitación en los accesos. Entonces, hoy en día puede haber limitaciones en los accesos, ¿no? A este señor que tenía las credenciales, se le puede dar las credenciales, pero hasta esta parte del proceso, un subproceso solamente. Y después ya requiere de una doble autenticación o requiere de un visto bueno del jefe o requiere de, ya no puede seguir y quien tiene que seguir y continuar la carrera de posta es otra persona. Entonces, esos son los accesos limitados, ¿no? O lo que se llama también los privilegios de acceso. ¿Ok? Bueno, entonces hay muchas cosas que indudablemente se pueden hacer. Estas cosas, o sea, un visto bueno de un jefe no te garantiza tampoco, porque al jefe también lo pueden extorsionar o lo pueden sobornar, o puede haber una complicidad, o sea, no te garantizan, pero te reducen la probabilidad, ¿no? Entonces, una de las grandes cosas, y además para terminar, una de las grandes cosas que yo veo, y que los llamo una reflexión, es que, y recordemos la charla de la semana pasada, muchas veces pensamos, cuando nos hablan de ciberataque, pensamos en tecnología. Y no necesariamente el eslabón más débil está en la tecnología. Generalmente el eslabón más débil está en las personas. O sea, entonces, pero hay como una especie de paradigma de pensar que el ciberatacante, como es un hacker, sabe mucho de tecnología y yo me tengo que defender con tecnología. Y me olvido a veces de algunas cosas básicas. El atacante lo que hace es que analiza su cadena de suministro y en esa cadena de suministro identifica el eslabón más débil. Ah, aquí hay un proveedor que tiene accesos, es el eslabón más débil, ¿no? Y luego dentro del eslabón más débil tiene otra pequeña cadena de suministro, procesos, personas, tecnología, personas. Y dentro de las personas, yo no creo que sea la única persona, este señor, que tenía el acceso. Hay varias. ¿Cuál es el eslabón más débil? Por ahí entramos. Entonces el atacante lo planifica también, ¿no? Bueno, amigos y amigas, muchas gracias.